Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos la dejado, porque podemos conocerte por medio y a través de ella, Señor. Te pedimos que la enseñanza del día de hoy, Padre, pueda, Señor, cambiar nuestras vidas, pueda transformarnos, pueda transformar nuestros corazones, Señor. Gracias queremos darte también por la vida de David, Señor, por el amor que él tiene hacia tu palabra. Te pedimos que tú utilices hoy su vida, Señor, y puedas hablarnos por medio de él, Señor. Por favor, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios juntos. Realmente la palabra de Dios es una guía escrita tantos años antes y tan vigente el día de hoy y tan necesaria el día de hoy. Cuando vemos tanta incertidumbre, ahí está la sólida palabra del Señor sosteniéndonos. Amén. Hoy día vamos a iniciar una nueva serie. Vamos a empezar en el libro de Efesios. Este libro es muy hermoso porque en lo que vaya la palabra vamos a compartir un poco de detalles sobre el mismo, pero realmente el apóstol Pablo nos da tanta ricura y está tan completo lo que él comparte, escribe, que nos va a servir de edificación a todos. Quisiera pedirles que abran sus Biblias en Efesios, en el capítulo 1. Vamos a ver hoy día Efesios 1 y 2. 2 versos, pero vamos a ver cómo realmente en esos 2 versos el Señor nos habla tanto. Ya. Voy a comenzar leyendo. Dice: Pablo, apóstol de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Señor Jesús, realmente te pido que tú nos seas hablando por medio de estos 2 versos. Tú has dejado y has permitido que tu palabra esté aquí, que podamos nutrirnos de ella, y sabemos, Dios, que un verso, una palabra es importante para nuestra vida, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera hacer mención, cuando comencé a trabajar por primera vez, como le dicen, ¿no? 8 horas, 5 días a la semana, comenzó mi primera experiencia laboral como tal. Yo había estudiado administración de empresas en la universidad y sí había tenido la oportunidad de hacer un par de prácticas en diferentes lugares, pero es cuando uno empieza a hacer para lo que se ha preparado que todo cambia. No sé si se van a poder relacionar conmigo, pero cuando uno empieza a trabajar realmente se da cuenta que no sabía nada, o muchas cosas, no podemos decir nada. Y es en el trabajo diario donde uno comienza a aprender muchas cosas, cómo hacer, qué hacer, cuándo no hacer, porque es justamente el trabajo el que te lo enseña. Y eso me sucedió a mí. Y me acuerdo que una área específica donde yo no tenía ninguna experiencia y que mi profesión lo requería, era en la redacción de cartas. Era necesario escribir cartas para el trabajo que estaba comenzando a desempeñar justamente en la congregación, en la fundación. Y no era yo hábil para ese trabajo. Yo había aprendido
cosas de gestión, cosas de planificación, que obviamente estaban inmersas, pero uno se da cuenta que el día a día requiere de detalles que tal vez no te habían preparado. Y ese fue el caso de las cartas, ¿no? Entonces comencé a aprender cómo estas tenían un número de CITE, cómo tenían que ser escritas, que tenía que tener una fecha, un destinatario, tal vez cosas que un estudiante o una persona las ve y sí, las toma en cuenta, pero no sabe cómo hacerlas. Y hay una importancia en la redacción y en la forma en la que uno entrega cartas, porque es la forma en la que están entregadas el mensaje que tiene la carta, el que va a poder mandar el mensaje que se quiere enviar. O sea, si una carta no está bien redactada, si una carta no tiene los componentes completos, entonces no va a mandar toda la información que uno quisiera. Y ahí fue que me di cuenta la importancia de entender cuáles eran los elementos de la carta. Y si nos ponemos a analizar, ahora que estamos comenzando una nueva epístola, una nueva carta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo también es muy enfático en poner los elementos de una carta. Vamos a notar cómo en todas las cartas que él tiene, y esto es a diferencia, porque nosotros ponemos el remitente, el que escribe la carta, lo ponemos al final. Pero en las cartas de Pablo usualmente lo pone al comienzo, presentándose, diciendo quién es. Y pone a quién está dirigido como segundo elemento. Y pone como tercer elemento algo global que les quiere decir a ese grupo de personas, iglesias, ciudades. Hay diferentes tipos de carta que escribe el apóstol. Si analizamos las diferentes cartas que ha hecho Pablo, él tiene esta estructura, porque quiere enviar un mensaje. Entonces no menospreciemos la importancia de dos versos que están en Efesios. En Romanos son más en su salutación, en otros son menos, son igual, pero no menospreciemos esas palabras porque fueron escritas con una importancia y por un propósito, ¿no? Entonces, si no entendemos eso, podemos pensar y no tomar en cuenta, por ejemplo, la forma en la que él acaba esta salutación, es justamente dando gracia y paz de Dios. Pronto vamos a hablar de eso, pero ese mensaje de gracia y paz era un mensaje muy importante que el apóstol iba a ser instrumento de Dios para hacer llegar a esa localidad. Si no entendemos que el mensaje de la gracia en nuestra vida no es el más importante, no vamos a poder encontrar el regalo que Él nos promete a través de esta gracia. El mensaje del Evangelio es un mensaje totalmente vigente el día de hoy. Esta mañana vamos a ver la importancia y el rol del autor, la audiencia y el cuerpo del mensaje que Pablo tenía para la iglesia de Efeso, pero que el día de hoy es vigente para nosotros. El punto número 1 es el mensajero puesto por Dios. Acuérdense, el mensajero puesto por Dios. En lo que vamos entrando a este mensaje, quiero contarles un poco de qué era este lugar de Efeso. El lugar de Efeso obviamente no es un lugar de hebreos. Esta era una comunidad gentil, es decir, de personas que no eran judías en sí. El Imperio Romano había conquistado todo ese lugar y bueno, volvió muchas localidades parte de su imperio, de donde él se movía. Y este lugar de Efeso era un lugar con mucho movimiento económico, porque tenía un lugar con puerto. Entonces, había mucho movimiento económico, era una ciudad muy importante, muy rica. Es más, era una ciudad idólatra. En Efeso estaba el templo a Diana. Y Diana está contemplada dentro del mundo antiguo como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque era un lugar
a los ojos muy atractivo. Algunos historiadores dicen que construir ese templo tomó más de 200 años. Estábamos viendo una maravilla de construcción. Entonces, primero podemos ver que la audiencia que tiene Pablo es una audiencia que vive en un entorno con mucho dinero, mucho movimiento económico, pero muy idólatra también. Y eso nos interesa para ver y escuchar qué es lo que el apóstol tiene para ellos en ese momento y para nosotros hoy día, porque nosotros no somos una excepción. El día de hoy también podemos ver entornos donde puede haber movimiento económico, pero muchos entornos en los cuales nos incluimos a nosotros mismos, donde puede haber mucha idolatría. Y sí, es verdad, nosotros no estamos viendo la idolatría del mundo antiguo, donde se construían esos altares y esas cosas. Nosotros vemos idolatría en nuestro diario vivir, donde ponemos a cosas que no son el Señor por encima de Dios. Y es más, nosotros mismos participamos de la idolatría muchas veces. Entonces esta carta es importante porque nos ayuda a poner en el lugar correcto a nuestro Salvador, en el lugar correcto a nuestro Dios. Entonces tenemos que entender eso. Esta carta se parece mucho a Romanos. Algunos la llaman el resumen de Romanos, porque en Romanos el apóstol Pablo igual, durante los primeros 11 capítulos, pone elementos básicos teológicos y desde el capítulo 12 hasta el final pone cosas prácticas para la vida de un cristiano. La carta de Efeso es similar en ese sentido, porque durante los 3 primeros capítulos construye teológicamente quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, los roles que van desempeñando cada uno de ellos, para después del 4 en adelante darnos cosas que son prácticas para nuestra vida cotidiana. Ni uno de los dos es menos importante, los dos son de mucha importancia, porque en la medida que conozcamos a Dios, es en la medida en la que vamos a poder actuar y poner en práctica en nuestra forma de vivir. Entonces eso es importante que podamos entender. Pablo, y empieza diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Es una firma y es una afirmación muy importante y que tenemos que entenderla y darle la importancia que se debe. Nosotros sabemos y hemos leído, recién nomás hemos acabado una serie en el libro de Marcos, que Jesucristo cuando estaba acá en la tierra tenía 12 apóstoles. Y Él los nombra, Él los escoge y Él los envía. Esos apóstoles jugaban un rol muy importante en la iglesia. Entonces el hecho de ser un apóstol en ese tiempo no era cualquier cosa. Pero estos apóstoles habían sido nombrados por el Señor Jesucristo mismo. Y Pablo es enfático en decir lo mismo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Esto no lo dijo porque sí. Esto lo dijo y ahorita vamos a fundamentar las razones. Pero antes de entrar a esa parte, cuando vemos, ustedes tal vez leyeron acerca de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, Saulo era su nombre hebreo. Pablo contaba con las 2 nacionalidades. Solamente las personas privilegiadas o que tenían mucho dinero o que habían logrado algo, un judío podía obtener la nacionalidad romana, no cualquiera lo tenía. Entonces sabemos que Pablo tenía un lugar importante y él nace en una familia que le da la nacionalidad romana y su nombre entre los romanos era Pablo, pero su nombre para los judíos era Saulo. Algunos dicen que tenía un tercer nombre, pero bueno, lo que nos importa acá es que es Pablo
estaba funcionando de una forma normal. ¿Por qué? Porque él era una persona que había estudiado. Dice que sus primeros años los estudió ahí, en Tarso, una ciudad la cual era muy exquisita en poder estudiar. Era un lugar donde se podía aprender mucho. Pero con el tiempo se mudaron a Jerusalén y él no dejó de ser una persona inteligente, capaz, estudiosa, a tal punto que cuando estaba ahí entre los judíos tenía un rol muy importante. Había estudiado mucho, conocía la ley completamente. Él mismo se denomina fariseo de fariseos por el conocimiento que él tenía. Y es este Pablo del cual estamos hablando, una persona muy inteligente que ha entendido muchas cosas, que cuando vemos en Hechos 9 que él estaba yendo a matar cristianos, que es lo que realmente él quería hacer. Voy a leer de Hechos 9 los versículos 3 al 5. Es importante que cuando lleguen a su casa lean todo el capítulo 9, porque eso nos da mucho contexto a lo que pasa con Pablo. Pero ahora por razones de tiempo voy a leer del 3 al 5 y después otra porción. Dice Hechos 9, versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese fue el primer encuentro de Saulo en ese momento con el Salvador. Él se había dedicado y se había dado a la tarea de poder matar y eliminar a los cristianos. Él participaba de eso. Y fue ahí donde chocó contra el mismo Salvador, que se le presentó de una forma majestuosa, a tal punto que lo dejó ciego. Y es más, las personas tuvieron que llevarlo, porque ya no podía ver. Había encontrado y se había encontrado con Jesucristo. ¿Y qué es lo siguiente que quiero leer y hacer énfasis? Ya saben, van a leer por favor todo el capítulo. Pero ¿qué dice en Hechos 9, versículos 15 y 16? Dios está enviando a Ananías, un siervo del Señor, para que él vaya y ore y ponga las manos a Saulo en ese momento para que recobre la vista. ¿Y qué es lo que responde Ananías? Porque Saulo era conocido. Responde con miedo directamente diciendo: no quiero ir. Pero ¿qué le dice el Señor? Versículo 15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, a los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, el Señor envía a Pablo. El Señor envía a Ananías para que ore por él, dándole un propósito al apóstol. Ese énfasis quiero que hagamos y entendamos. Pablo no es una persona aparecida. Pablo es un apóstol de Jesucristo escogido por Dios. ¿Por qué es importante esa introducción? Porque las palabras que vamos a leer acá han sido puestas en Pablo para enriquecernos a nosotros. Primero, obviamente, en esa época, después los que han venido antes de nosotros, y hoy día podemos encontrar en la Escritura palabra para nosotros. Y mañana, cuando nosotros pasemos, van a seguir encontrando Escritura
importante para ellos, porque Dios puso a sus apóstoles la palabra de Dios. Dice en Hebreos que Dios se reveló por muchas formas y de muchas maneras, que lo hizo a través de los profetas antes y que ahora lo hizo a través del Hijo. Y el Hijo se reveló y escogió a Pablo para que dé su mensaje y sea uno de los apóstoles. ¿Amén? Entonces es importante dar esa introducción para poder entender quién era este apóstol. ¿Quién es este Pablo, apóstol de Cristo? Y cuando nos dice por la voluntad de Dios, nos recuerda este hecho, de que no fue su propia voluntad. Él no escogió, en realidad Él quería matarlos a los cristianos. No escogió el ir a predicarles el Evangelio, y es más, convertir, participar en que Dios pueda convertir a través de Él. Por eso es la voluntad de Dios la que nos lleva. A mí me parece interesante, no sé si alguna vez estamos escuchando el noticiero y de pronto nos dicen, el presidente en ejercicio promulgó esta ley. No sé si alguna vez han escuchado y se refieren al vicepresidente o a veces en algún momento inclusive al presidente de la Cámara de Senadores. Cuando el presidente del país sale de nuestro país, el vicepresidente funge dentro del país con las mismas habilidades que tenía ese presidente. Nosotros creemos que la palabra que está escrita acá, que Dios le dio a Pablo por la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, hablando a través de Pablo, para que nosotros podamos ser edificados hoy. Así como en el país un vicepresidente puede promulgar una ley con la misma autoridad de Dios, Dios decidió así establecer apóstoles, y en este caso Pablo, que puedan escribir la escritura de Dios hablando de parte de Él, como también lo hizo en el Antiguo Testamento por los profetas. Y tenemos la palabra escrita el día de hoy. Eso es importante que podamos entender. John Stott dice sobre esta afirmación de Pablo, dice, como un maestro cuya autoridad es precisamente la autoridad de Jesucristo mismo, en cuyo nombre y cuya inspiración Él escribe. La inspiración de Dios vino a Pablo para que él hable de parte de Dios. Este era Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, no por la nuestra, no por la de Él. Él quería, ya les dije, matar cristianos. De esta misma forma quiero volcarme a cada uno de nosotros. El punto o el servicio que nosotros hacemos en la iglesia está sustentado por la voluntad de Dios. Dios es el que pone pastores, el que pone predicadores, el que pone músicos, el que pone las personas que sirven, el que pone las personas que arreglan las sillas, el que pone las personas que limpian el lugar, el que pone las personas en todo ámbito. El que pone a las personas que en una oficina muy lejos de la iglesia están predicando el Evangelio. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y así como escogió y llamó a Pablo para que él sea un apóstol de Jesucristo, así tiene un propósito para cada uno de nosotros. Donde estás, el Señor tiene un propósito para ti, para desempeñarlo para su reino, para que su reino crezca. No menospreciemos eso y busquémoslo. Y busquemos siempre estar en su voluntad, haciendo las cosas que Él ha establecido para nosotros. Amén. Así como Dios puso a Pablo, Dios tiene un propósito para ti. Hasta este punto hemos visto cómo la autoridad y desempeño de Pablo venían totalmente de Dios. Ahora vamos a ver cómo esta carta fue escrita a una audiencia específica.
Punto número 2, la audiencia del mensaje de Dios. Es interesante ver cómo las cartas de Pablo empiezan. Cada una difiere a otra, porque tenía en mente una persona, un lugar o una iglesia diferente. Les quiero dar un par de ejemplos. Primera Timoteo 1 empieza, después de dar la explicación, él dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Él estaba dando un mensaje a Timoteo. Obviamente, muchas personas nos seguimos beneficiando de ese mensaje que Pablo le dio a Timoteo, pero esa es la forma en la que empezó Timoteo. O podemos ir a 1 Corintios, y en 1 Corintios 1 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, en ese caso, Pablo estaba con mente en Corinto y les escribe a esa iglesia. Y es más, esa carta, si podemos revisarla bien, hay respuestas de Pablo. Él les dice: lo que me escribisteis sobre esto y lo que me preguntasteis de esto, así. Y él comienza a responder preguntas a esa iglesia específica. Pero no es ni a una persona ni a una iglesia específica cuando empieza Efesios. En Efesios dice: a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús. Él está escribiendo probablemente a más de una iglesia. Es más, algunos dicen que cuando había esta carta de Efesios, no solamente se utilizó para ese tiempo para la localidad de Efesios, se la distribuyó a diferentes regiones. Porque es un lenguaje y es algo general que todo creyente tiene que saber. Lo que vamos a ver en esta carta. Entonces dice: a los santos que están en Efesio, que son fieles en Cristo Jesús. Acá yo quiero poner una diferencia entre lo que es la iglesia local y la iglesia universal. El Señor Jesús nos ha permitido que nosotros tengamos iglesias locales. Esta es una iglesia local, porque aquí nos relacionamos, aquí estamos en contacto y rendimos cuentas, escuchamos la palabra, alguien nos habla y es un lugar específico. Pero la iglesia universal es como la ve Dios. Dios no ve iglesia local. Dios desde su perspectiva ve a todos los santos, como dice justamente aquí en Efesios. Es interesante porque justamente en 2 Timoteo 2:19, el apóstol Pablo mismo habla de la iglesia universal. Y él dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Entonces es claro que el Señor conoce a sus hijos. Nosotros nos ponemos: no somos de esta iglesia, somos de aquí, pero el Señor sabe quiénes han sido regenerados, han tenido salvación y ahora están siendo santificados. El Señor sabe y conoce. Y estoy seguro que si viéramos con los ojos de Dios, veríamos muy diferente. Pero el Señor los conoce. ¿Cuál es el mandato para nosotros? Seguir compartiendo, seguir buscando la santidad, seguir buscando. Pero es el Espíritu Santo, el momento en el que somos salvados por Dios, que viene a morar dentro nuestro. Por eso dice, ese sello viene. El Espíritu Santo mora dentro nuestro. Él nos permite ver que estemos actuando bien. Él nos permite saber cuál es la voluntad de Dios. Él nos llama a arrepentimiento. Es importante el rol. Y todo eso Él da a su iglesia. Entonces, cuando habla de la iglesia
en Efeso está hablando de muchas iglesias, de muchas personas que han sido salvados por Jesucristo. Es importante tener esto. Y déjenme, presten atención a esto. Dice, a los santos que están en Efeso. Y cuando leemos a los santos que están en Efeso, la palabra santos, aquí viene una pregunta. ¿Quién puede caer bajo esa categoría? Si yo veo mi semana y soy sincero y soy honesto, sé que realmente hasta de pensamiento muchas veces estoy pecando. Pero miren, yo estoy seguro que si vamos al tiempo de Efesios, esa localidad tampoco era una excepción, también fallaban. Pero Pablo se refiere a los santos de Efeso. ¿Por qué y cómo? Porque el momento en el que Dios nos salva, cuando nos arrepentimos, creemos en Él, su Espíritu viene a morar dentro nuestro. Él nos ve como santos. Él ya no ve al pecador David, que sigue siendo un pecador y que está en un proceso de reconstrucción. Él ve a su Hijo en nosotros, a su Espíritu morando en nosotros, y puede decir que somos santos. Por eso es correcto decir que acá hay santos. No por nuestra obra, sino por la obra de Cristo en nosotros. Amén. Esa es la forma en la que Dios nos ve. Esa es la forma en la que nosotros estamos siendo construidos. Y me gusta mucho cómo lo dice el apóstol Juan. En 1 Juan 1, 6, 8 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, acá nos está mostrando que un hijo de Dios está buscando santidad. Eso es clave. Ahí podemos ver realmente si alguien es hijo o no hijo de Dios. Porque busca santidad. No está conforme con la forma de vivir de esta tierra. Pero a la vez nos pone el mismo apóstol Juan una condición en la que hay que ser realistas. Muchas veces no actuamos como quisiéramos actuar. Pero es el Señor perdonándonos y nosotros arrepintiéndonos continuamente porque hemos sido salvados en Él y hemos sido sellados en Él. Y nuestras vidas ya no son iguales a como eran cuando no teníamos a Cristo. No pueden ser iguales. Y Él nos sostiene con su Espíritu Santo. Me encanta el ejemplo de las mariposas versus oruga. No sé si han estudiado sobre esto o lo han visto con detenimiento. Si nosotros vemos una oruga, es fea. Es más, probablemente vamos a agarrar y la vamos a pisar. Pero si vemos una mariposa, vemos otra cosa. Vemos un animalito volando y que es bonito, ¿no? Mis hijitas estarían detrás de las mariposas, queriendo agarrarlas y observar sus colores. Cuando el Señor nos saca de nuestra naturaleza totalmente pecaminosa, Él nos encuentra como orugas, que solo quieren pecar y solo quieren seguir en lo suyo. Y nos cambia a algo similar a mariposa que no tiene relación con lo que éramos, porque el Señor nos sella, nos está cambiando y continuamente somos otra cosa. Ese es el trabajo de Dios. Yo estoy consciente de que cada uno de nosotros tenemos que hacer un esfuerzo diario, porque la santificación, si bien Dios la hace, nosotros también ponemos de nuestra parte.
pero ese trabajo lo hizo Dios. Y hoy día podemos llamarnos santos, porque así como la oruga cambió y se volvió mariposa, un incrédulo cambia por medio de Jesucristo y es un creyente y un hijo de Dios y tiene promesa en el cielo y dice que no peca, no vive en el pecado, peca y se arrepiente, pero no está viviendo ahí. Es importante lo que dice. Entonces, cuando vemos esto y dice a los santos que están en Efesios, está refiriéndose a ellos, a los que han sido cambiados por el Señor Jesucristo. Muy importante este punto. Hasta este punto hemos visto quién es el mensajero de la carta primero y quiénes son los receptores de la misma. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje del apóstol. Y el punto número 3 dice el mensaje de Dios. Es bien importante prestar atención a estas dos palabras. Dice gracia y paz. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Si leemos los evangelios y en realidad las cartas, de Pablo, él repite 13 veces gracia y paz. Y no lo hace esto de una forma aleatoria. Él dice gracia y paz. ¿Por qué? Porque la gracia era algo que se había introducido con el Señor Jesucristo. La gracia es el centro del evangelio por el cual nosotros somos perdonados y podemos tener ingreso a la presencia de Dios y tenemos el futuro de que bajo ese perdón de pecados tenemos gracia. Pero la paz era importante porque era lo que ellos decían en los hebreos, que era el shalom. Shalom para ellos estaba relacionado con el bienestar personal. Ellos inclusive se saludaban así. Y cuando Pablo es muy inteligente al poner gracia y paz, nos está mostrando que por medio del evangelio tenemos este bienestar. Por eso les desea gracia y paz. Y tiene dos audiencias en mente. Está pensando en las personas que no tienen que ver nada con los judíos, pero a la vez también está pensando en los judíos. Y les está mostrando a los judíos que a través del evangelio y de la gracia nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces, no tomemos a poco esta salutación de Pablo, gracia y paz de Dios nuestro Padre. ¿De quién viene esa paz? Viene de Dios. Nosotros sabemos, y lo hemos leído inclusive ahora en Hechos, que Pablo tenía un gran enfoque y pudo llegar a muchos más que solo los judíos. No fue el caso de todos los apóstoles. Pablo realmente se movió por todo lado. Y él predicaba la gracia, pero a la vez la paz. Era un judío que había entendido el evangelio, el cual podía desear esa gracia y paz a las personas que encontraba. Cuando encontramos la gracia de Dios, tenemos que recordar que es por medio de la gracia que tenemos acceso al perdón de pecados. Hace un momento hemos leído: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de esa gracia que nosotros podemos recibir eso. Entonces, si estás escuchando este mensaje por primera vez, nunca has decidido o has buscado este arrepentimiento y fe, el Señor te está llamando. Primero, arrepentirte de tus pecados.
Arrepentimiento, como hemos dicho muchas veces, no es un simple remordimiento. Un arrepentimiento es un cambio de dirección. Pero fe en Jesucristo, porque solamente por la fe en Jesucristo podemos tener paz. Si es primera vez que escuchas este mensaje, el Señor te está hablando para que tengas fe en Él. Y dice que por medio de esto, de creer en Él, tenemos paz para con Dios, tenemos un futuro y Dios viene a morar en nuestra vida. Amén. Esa es la decisión más importante que podemos tomar en esta tierra. Si a alguien le ha llegado este mensaje, yo quisiera, no lo tome a poco, sino que lo tome en mente y pueda ponerlo en práctica. El Señor nos está hablando. Entonces, es importante entender eso, el origen de esta gracia y paz, de esta gracia que nos da perdón de pecados. Y ahora vamos a prestar atención a las siguientes palabras, que dice, gracia a vosotros y paz, ¿de quién? De parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a hablar un poco más a detalle del rol que toma cada uno de ellos en la Trinidad, porque está detallado más adelante. Pero sin embargo, es importante entender en estos versos que dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada uno juega un rol muy importante para nuestra salvación. El Padre envía al Hijo y el Hijo obedece y muere por nosotros en la cruz. El Hijo paga nuestros pecados, muere en la cruz y envía a su Espíritu para que cuando nosotros nos arrepintamos, creamos en el Hijo, obtengamos salvación, tengamos el Espíritu morando dentro nuestro. Es la Trinidad actuando en nuestro diario vivir. Vamos a ver a más detalle en la siguiente porción. Pero es importante entender que el Señor nos ha dado gracia para ser salvos y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno puede decir, pero qué locos, ¿cómo pueden tener paz en este momento, políticamente hablando? No parece que hay una estabilidad, pero cualquier momento puede cambiar la situación. O cuando vemos el COVID, no sabemos qué vaya a pasar mañana. Pero ahí nos habla y nos muestra esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual nos sostiene, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Porque nuestra esperanza no está en esta tierra principalmente, nuestra esperanza está en los cielos. Me gusta leer Apocalipsis, los últimos capítulos, porque nos muestra una realidad que va a venir en el futuro, en la cual ya no va a haber llanto, ya no va a haber más dolor, va a haber paz y vamos a estar en la presencia de Dios. Y así como por años los profetas hablaron de que Cristo iba a venir y vino, así como leemos Apocalipsis y hablamos de esto por años, un día va a haber una segunda venida y vamos a estar con Él. Esa es la esperanza de todo creyente. No tengamos una esperanza de que la situación política va a ser perfecta, porque probablemente no lo va a ser. No tengamos una esperanza de que la salud va a ser increíble o que mi situación económica va a ser lo mejor. Yo no digo que uno pueda agarrar, pueda trabajar, pueda buscar algo bueno, estabilidad. Está bien, el Señor nos ha dado el trabajo y es algo bueno. ¿Tenemos que buscar salud? Sí, hay que cuidarse, hay que ponerse el barbijo, hay que tomar las recomendaciones, totalmente de acuerdo. Pero llegado el momento, nuestra esperanza no está aquí, está en los cielos. Y eso es lo que nos sostiene el día de hoy, cuando vemos a nuestro alrededor con tanta incertidumbre. Ese es el mensaje de gracia y paz. Esa es la conclusión de esta gracia y paz, que nuestra esperanza está en los cielos.
Que realmente el Señor deje esto en nuestros corazones y nos sostenga. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu evangelio. Gracias, Dios, porque realmente